Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. Las noticias del día. Estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado a esa acción verdaderamente criminal, estúpida y canallesca del presidente de la Junta de Andalucía, decidiendo que van a arrancar nada más y nada menos que 100.000 olivos para poner plantas fotovoltaicas. Verdaderamente esto es de ser muy imbécil, es de ser muy estúpido, o es de ser muy vendido y muy criminal. Porque anda que no hay lugares en Andalucía para poder colocar plantas fotovoltaicas. Piensen ustedes simplemente en ese desierto de Almería que hemos visto en tanto spaghetti western, sin necesidad de destruir nada más y nada menos que 100.000 olivos. ¿Es tan tonto Moreno Bonilla? ¿Realmente es tan imbécil? Cuando dice cosas como esas en las que aboga por dejar que entren en Andalucía en manada inmigrantes ilegales que proceden del norte de África y dice que no hay problema porque los andaluces tenemos el corazón así de grande, ¿realmente se lo cree? ¿Es tan tonto de verdad? Porque verdaderamente sería un caso clínico. Personalmente, quien ahora se dirige a ustedes no considera que Moreno Bonilla sea un imbécil. No lo cree. No cree que la estupidez, la necedad o la idiotez pueda disculpar este tipo de acciones. Piensa que Moreno Bonilla es un aparachic clásico. El típico sujeto que desde su juventud más temprana ya estaba metido en política para vivir de la política. Claro, no acabó una carrera universitaria en su vida. Tiene por ahí un título de protocolo y alguna cosilla más, pero ha sido incapaz, porque, entre otras cosas, en la universidad se dedicó a hacer política también. Y claro, esta es la gente que va subiendo dentro del organigrama del aparachic y que en un momento determinado es lo suficientemente avispada para darse cuenta de que hay que ponerse de rodillas ante la agenda globalista y lamer las botas de aquellos que la impulsan. Y entonces él se pone el donut con los colores de la agenda globalista, impulsa la agenda globalista, lleva a cabo en Andalucía una política que sustancialmente es la misma política que ha llevado a cabo el Partido Socialista durante casi 40 años y, por supuesto, entra dentro de esa política que lo mismo abraza una inmigración ilegal desastrosa para cualquier nación que él acepta, que permite tranquilamente que se destruya la agricultura de su región, que es sobre la que manda, como el Partido Popular y el Partido Socialista están destruyendo la agricultura, la ganadería y la pesca que queda en España, porque esa es la consigna de la agenda globalista. Y por esa razón se destruye la agricultura española, porque a España el papel que le toca dentro del nuevo orden mundial no es el de ser una potencia agrícola, va a serlo Marruecos. Y como va a serlo Marruecos, España se tiene que autodestruir, financiando el desarrollo agrícola de Marruecos, que se necesita ser imbécil o traidor a la patria, y al mismo tiempo destruyendo el desarrollo español. Y que nadie diga que es que lo del olivo sobran olivos, porque se da la circunstancia de que los olivos han ido cultivándose más en la última década porque son un negocio seguro. E incluso con ese aumento, y gracias a la política de sumisión lacayuna a la agenda globalista, en España en los últimos años el precio del aceite de oliva prácticamente se ha triplicado. Se ha llegado a algo increíble. Y es que en los supermercados las botellas de aceite de oliva lleven un cepo como llevaban las botellas de whisky o las botellas de champán. Esto en España es una vergüenza. Es una vergüenza. Y esa vergüenza se debe al Partido Socialista y al Partido Popular,
que en el Parlamento Europeo votan lo mismo el 90% de las veces y que están igual de sometidos a la agenda globalista unos y otros. Ha llegado una situación en que el Partido Popular y el Partido Socialista recuerdan aquel final de La rebelión en la granja de George Orwell, en la que los pobres animalitos miran a sus antiguos opresores del pasado, seres humanos, y a los opresores del presente, los cerdos, que capitanea el cerdo Napoleón, y no ven ninguna diferencia entre ellos. Esto es muy triste, pero es así. Y es, por otro lado, lo mismo que está sucediendo en Hispanoamérica, lo mismo que está sucediendo en África y en tantos sitios. Unos sujetos autoerigidos en gobierno del planeta están trabajando para que las naciones pierdan su soberanía, su libertad y su independencia y se conviertan en simples colonias, en simples protectorados de la agenda globalista. Y para ello utilizan todo: el silencio y la corrupción de las furcias mediáticas, el respaldo y la corrupción de los partidos políticos y la emisión de dogmas falsos, como por ejemplo el del calentamiento global, que al parecer justifica que durante todo este siglo, Hispanoamérica no pueda tener un desarrollo industrial, porque calentaría el planeta. Mira tú por dónde. Esto es una tristísima realidad y o se produce una reacción o los ciudadanos cada vez más súbditos de estas naciones pues pueden ir pensando en ver la eutanasia de su nación convertida en una colonia de la perversa, inicua y criminal agenda globalista. De eso hablábamos en nuestro editorial porque era obligado, nos referiremos a ello en algún otro momento de la emisión de hoy, pero ahora toca empezar nuestro boletín de noticias que, como siempre, comienza con el segmento de España, donde está verdaderamente la cosa que arde. Hoy comienza en Sevilla el Congreso Federal del Partido Socialista Obrero Español. Si alguien piensa que ahí va a caer Pedro Sánchez, bueno, pues está al mismo nivel mental de aquellos que decían hace unos meses que Israel iba a provocar la caída de Pedro Sánchez. No tienen ni idea de lo que es el Partido Socialista ni de cómo funciona. No hay un partido históricamente más unido a Israel, al sionismo, que el Partido Socialista Obrero Español. Ya estaba muy vinculado al sionismo en los años 30 del año pasado, del siglo pasado, cuando no existía todavía ni siquiera el Estado moderno de Israel. Y ahora mismo el Congreso Socialista, pues lo que va a hacer, por supuesto, es aclamar como amado líder a Pedro Sánchez. Vamos, es que si sucediera algo diferente sería tremendo. Mientras tanto, hay dos nombres que le deben de estar causando bastante pesar a Pedro Sánchez, que son los de Lobato y Aldama. Aldama, ya saben ustedes, que es ese señor que actuaba de conseguidor, que no para de autoinculparse por delitos de soborno, pero que dice que el soborno en su caso no es un delito, sino que es un delito del político que recibe el soborno. Bueno, pues muy bien. Encantados de la vida. Bien, ¿qué se va filtrando de la documentación de Aldama? Bueno, pues una foto en la que Aldama aparece con Guaidó. ¿Y esto qué demuestra? Esto no demuestra nada. Esto demuestra, en última instancia, que el Partido Socialista, que siempre ha tenido unas conexiones estrechísimas con Venezuela, pues cuando salió adelante Juan Guaidó, que pertenecía a un partido de la Internacional Socialista, algo que se callan mucho los exiliados venezolanos en Estados Unidos, y se lo callaron mucho, pero algunos nos llevó desde el principio a decir que la carta de Guaidó iba a ser un fracaso total. Bueno, pues ahora sabemos que tenía buenas relaciones con Guaidó, y porque con Guaidó en aquel momento todo el mundo quería tener buenas relaciones y prácticamente nadie quería enfrentarse con la realidad. ¿Esto en qué causa daño a la figura de Sánchez? En nada. Siguiente aspecto. Bueno, supuestamente Sánchez encargó a Aldama gestionar la visita de Delcy Rodríguez
en 2020 a España. Esto puede ser cierto y porque resulta que cuando supuestamente le encargó esto, Delcy Rodríguez todavía no estaba sujeta a la prohibición de entrar en la zona Schengen. Y, entendámonos, ni las relaciones con Guaidó ni las relaciones con Delcy Rodríguez nos parecen presentables, en mayor o menor medida una u otra. Pero esto que demuestra de tipo criminal contra Pedro Sánchez. Porque es que verdaderamente no parece que haya nada. Ha aparecido otro soborno. Parece ser que Aldama ha debido llegar a la conclusión, por cierto errónea, de que va a poder ir contando sobornos y en última instancia, pues estos sobornos no son delito. En este caso parece ser que Aldama le había dado a Carmen Pano 90.000 euros, que no es mala cifra, para que los entregara en Ferraz, en la sede del Partido Socialista. ¿Y esto en qué implica a Pedro Sánchez? Puede que implique a alguien más, pero de momento insistimos en ello. Todo lo que ha dicho Aldama puede ser verdad. Todo lo que ha dicho Aldama tiene que ser investigado. Pero hasta ahora, todo lo que aparece son burbujas. Aquí no hay más que burbuja, farfolla, diría alguno, que es lo que aparece. No hay nada sólido para incriminar a Pedro Sánchez. Alguna cosilla apuntaría a Ábalos, pero aquí no hay más, ¿eh? Y luego, eso sí, el otro nombre, el de Juan Lobato, al que han derribado sus compañeros socialistas al frente del Partido Socialista en la Comunidad de Madrid, bueno, pues este ya se ha presentado en el Supremo y ha dicho que efectivamente le había llegado información sobre la presidenta de la Comunidad de Madrid y que esa información era para que la filtrara y le hiciera daño político, pero, volvemos a lo mismo, aquí va a haber un cortafuegos. Y ese cortafuegos no va a permitir que llegue a Pedro Sánchez. Que aquí se ha intentado utilizar información privilegiada sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso para hacerle daño, eso no tiene vuelta de hoja, eso es indiscutible. Pero aquí realmente, salvo el buscabonus de la agencia tributaria que diera esta información y alguno más, esto no llega hasta Pedro Sánchez, ¿eh? Que la idea pudo partir de Pedro Sánchez, puede ser, no es algo que en absoluto resulte imposible, pero con lo que va saliendo, esto no llega a Pedro Sánchez. Aquí habrá que cortar la cabeza del buscabonus o los buscabonus de la agencia tributaria que se prestaron a esta ilegalidad. Habrá que ver si alguno de los mandos políticos de la agencia tributaria están también en ello. Es posible que el fiscal general del Estado esté en ello, pero no hay manera en estos momentos al menos, de llegar hasta Pedro Sánchez con lo que va saliendo. Lamento mucho los que se lleven un disgusto al oírlo y lamento también el disgusto que se llevarán los que digan no exime de toda culpa a nuestro amado líder. Bueno, los hechos son los hechos y nosotros no vamos a tergiversarlos para complacer a unos u otros. Por el contrario, les vamos a contar estas noticias y otras que les afectan, y vaya si les afectan, con la ayuda absolutamente indispensable de María Durán. María, muy buenas noches. Hola César, hola a todos en esta última tarde-noche de noticias de esta semana. Hoy empieza en Sevilla el Congreso Federal del PSOE, que tenía que servir para aclamar a Pedro Sánchez como líder único e indiscutible tras los casos de corrupción de Koldo y las mascarillas, de su mujer y de su hermano. Seguro que todos los que dependen de su designación para sobrevivir lo aplaudirán igual, pero lo estarán haciendo a pesar de que Víctor de Aldama y Juan Lobato lo han dejado esta mañana más señalado, si cabe, como el corrupto que es. Así quizás se explique que Ferraz solamente va a dejar entrar a 3 periodistas elegidos por ellos a cada rueda de prensa que se produzca en ese acto. OK Diario publica hoy
la foto inédita de 2019 entregada como prueba por Víctor de Aldama, en la que aparece con Juan Guaidó, el que fuera nombrado presidente encargado por la oposición de Venezuela, y también con Henry Ramos Ayub, ustedes lo recordarán, otro conocido opositor que además era vicepresidente entonces de la Internacional Socialista. La presidencia ahora la ocupa Pedro Sánchez, y es que esta fue efectivamente la misión encargada por Sánchez a de Aldama, recabar apoyos en la oposición socialista venezolana para convertirse en líder de la Internacional Socialista. Aldama para ello entregó personalmente a Guaidó una carta en la que el gobierno de España confirmaba su reconocimiento a su liderazgo. La misiva estaba firmada por el entonces ministro de Fomento, José Luis Ábalos Meco, y aparece en el sumario como un archivo adjunto en un email que el asesor Koldo García se envió a sí mismo desde su cuenta personal de Hotmail a su correo institucional del ministerio. La carta fue impresa en papel oficial de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, se le entregó en un portafolios oficial utilizado por el gobierno español en exclusiva a Aldama. Ábalos lo niega, pero Aldama guardaba la carta. ¡Qué mala suerte! Ahí no acabó la cosa. El plan de Sánchez para la Internacional Socialista salió bien, pero Delcy Rodríguez se enfadó por la visita y el reconocimiento a Guaidó. Y fue entonces cuando a Aldama le encargan montar el famoso Delcy Gate. Poco después de su encuentro con Guaidó, Aldama le tuvo que entregar también una carta de invitación oficial a Delcy Rodríguez buscando aliviar las tensiones diplomáticas. Sin embargo, según testigos, la vicepresidenta venezolana habría expresado su descontento a Aldama por lo que consideraba una gestión poco clara de la situación por parte del Ejecutivo español. Ya en enero de 2020, a petición del gobierno Sánchez, Aldama organiza una visita de Delcy Rodríguez a Madrid con reuniones programadas con el presidente y varios ministros, incluyendo a José Luis Ábalos, entonces ya saben, ministro de Fomento, quien recibió autorización de Sánchez para gestionar con Aldama esa visita. El objetivo era negociar intereses de empresas españolas como Duro Felguera, además de hacer las paces con el chavismo. El 20 de enero es cuando se complica la situación. Con Rodríguez ya en vuelo surge el problema de las sanciones europeas que le prohibían pisar suelo español. Ella ya lo había avisado de todas formas. Para gestionar esa crisis, Ábalos, Aldama y Koldo García se plantaron, si ustedes recuerdan, de madrugada en el aeropuerto de Barajas. A pesar de las restricciones, Delcy Rodríguez permaneció durante horas en la terminal ejecutiva, técnicamente en territorio español, hasta que fue embarcada en un avión con destino a Qatar. Y hoy en The Objective habla también Carmen Pano, la empresaria que por orden de Aldama llevó miles de euros en efectivo a Ferraz y al estilo de Juan Lobato lo certificó ante notario. No hay que fiarse nunca de los socialistas, está claro. Cuenta Pano que dos empresarios socios de Víctor de Aldama y Claudio Rivas le dieron 45.000 euros en billetes dentro de una bolsa de plástico y que ella los llevó a Ferraz, que se presentó al recepcionista diciendo: soy Carmen Pano y vengo de parte de Víctor de Aldama, y entonces la mandaron a la segunda planta donde un hombre de unos 45 años, según ella, la estaba esperando. Sin pasar por ningún control de seguridad, cogió el ascensor y al llegar entregó la bolsa al hombre, que la recibió con un breve intercambio de palabras confirmando que venía de parte de Aldama. 15 días después se realizó una segunda entrega por el mismo importe y siguiendo el mismo procedimiento hasta llegar a esos 90.000 euros que ella denuncia que entregó en Ferraz. ¿Para quién y en concepto de qué era esa mordida? Seguro que Aldama lo aclara cuando vuelva a ponerse ante el juez, pero hay pocos candidatos en su Excel de políticos del PSOE que cobraron mordidas, son muy poquitos. También hoy a las 10 declaraba en el Supremo el ya ex líder socialista en Madrid, Juan Lobato, obligado a dimitir por no encubrir los crímenes de Moncloa. Lobato ha ratificado ante el juez encargado de investigar la presunta filtración contra Isabel Díaz Ayuso, contra su novio más bien, que recibió información secreta sobre esta persona, sobre la pareja de Ayuso, a través de un mensaje de WhatsApp enviado por Pilar Sánchez Acera, la jefa de gabinete del jefe de gabinete del presidente del gobierno. Es como de risa. El ex líder del PSOE en Madrid no ha sido imputado gracias a la declaración ante notario que presentó como protección judicial. Además, ha dejado su teléfono móvil en el Tribunal Supremo para que se haga un volcado y se pueda verificar la veracidad de sus afirmaciones. Durante la comparecencia, cosa curiosa, ni la abogada del Estado, Zaida Isabel Fernández, quien presentó la querella contra el juez Juan Carlos Peinado en nombre de Pedro Sánchez, Peinado el juez del caso de Begoña Gómez,
ni Ángeles Sánchez Conde, teniente fiscal del Alto Tribunal, le han querido realizar preguntas a Lobato, por si acaso. Ante el juez, Lobato ha reconocido que recibió la información sobre un problema con Hacienda del novio de Isabel Díaz Ayuso sin marca de agua y antes de que fuera publicada por el medio elplural.com. El correo de Moncloa llegó a su teléfono a las 8:29 horas, mientras que el medio lo publicó a las 9:29. Una vez que la información apareció en el portal digital, el alto cargo de Presidencia le confirmó con un ya está que debía usarlo, el documento, en la Asamblea de Madrid. El Supremo ha copiado el contenido del teléfono para contrastarlo con el acta notarial que incluye los mensajes de Sánchez Acera en los que se ofrecía íntegramente el correo electrónico en el que el novio de Ayuso reconocía algunos delitos fiscales. Está por ver si ahora se produce la citación de Sánchez Acera, que es lo más probable. Ella podría revelar si fue su jefe quien le ordenó enviar el material filtrado a Lobato o podría asumir toda la responsabilidad para librar a los altos cargos de Moncloa. A ver qué pasa. Bueno, y continuamos con otro episodio verdaderamente maravilloso, porque es de esas cosas que recuerdan a un pasatiempo que había en los tebeos de la infancia de quien ahora se dirige a ustedes, donde había una serie de puntitos, pero si ibas uniendo los puntitos salía algo. Salía un pajarito, salía una vaca, en fin, salía un loro, y te quedabas tan contento de que habías unido los puntitos y entonces lo que salía era tremendo. Este es un episodio de puntitos. Fíjense en la historia. Marruecos envía droga hacia España. Esto es un puntito, dos puntitos, Marruecos, España, que en fin, no le sorprende a nadie. Esto se sabe que viene siendo así desde tiempo inmemorial. Bien, la droga llega a España en drones. Lo que llaman narcodrones, porque son drones que se utilizan precisamente para que entre la droga. Por eso se les llama narcodrones. Siguiente puntito. Estos narcodrones consiguen que entren toneladas de droga procedente de Marruecos en España. Siguiente puntito, que es bastante interesante. Estos drones se fabrican en Ucrania. Siguiente puntito. Al frente de esta red criminal de narcodrones que se ha desmantelado, todo en parte en Algeciras, en España, había un ucraniano. Y alguno dirá, yo no veo. Una usted los puntitos y verá cómo todo tiene sentido. La droga, Marruecos, los drones y, por supuesto, los ucranianos. Claro, porque como Ucrania hay quien ha decidido, o por ignorancia, o por maldad, o por corrupción, convertirla en ese país heroico que tiene un heroico pueblo que ha corrido, pero vamos, de lo lindo, pues entonces lo que acaba sucediendo aquí es que en última instancia pues no pueden hacer nada. Su papel en el tráfico de drogas es algo de lo que no se puede hablar. Aunque llevan décadas teniendo un papel muy importante en el tráfico de drogas los ucranianos. Que en un momento determinado conecten con el tráfico de drogas de Marruecos tampoco se puede hablar, porque lo del tráfico de droga de Marruecos se sabe perfectamente, pero también es otra cosa que no queremos hablar. Porque claro, Marruecos es un país al que España le financia la agricultura, hunde la agricultura española para que la de Marruecos pueda avanzar más. Cuando tienen un terremoto en unas horas ha llegado la ayuda española, mientras que no sucede lo mismo si hay una catástrofe en Valencia, etcétera, etcétera. De manera que esos dos puntitos no se relacionan. Bueno, pues ya tienen ustedes todos los puntitos y hagan los dibujos que quieran. Droga, Marruecos, Ucrania, destino a España. Nos salimos un rato de los chanchullos de Pedro Sánchez y todos sus allegados. Una red criminal utilizaba drones ucranianos para traficar con hachís desde Marruecos hasta España a través del estrecho. ¿No se preguntan ustedes qué hacían drones ucranianos, alta tecnología ucraniana de guerra, siendo utilizada para traspasar droga de Marruecos a España? Yo me hago muchas preguntas. En la operación Ciclón, la Policía Nacional ha desarticulado en Algeciras una organización que introducía
hacía droga en España mediante narcodrones. El operativo se saldó con 10 detenidos, 7 de los cuales ya están en prisión, incluido el líder de la red, que es un ciudadano ucraniano con experiencia en pilotaje de aeronaves, veterano de guerra en su país. Los demás implicados son de nacionalidad española y marroquí. La investigación, realizada en colaboración con Europol y las autoridades de Ucrania y Polonia, incluyó 6 registros en Algeciras y en Marbella. Los drones utilizados, de ala fija y fabricación ucraniana, como decimos, eran transportados por carretera hasta España y ofrecidos a organizaciones criminales del Campo de Gibraltar y la Costa del Sol. Estos aparatos, de grandes dimensiones y autonomía de hasta 100 kilómetros, podían transportar 10 kilos de hachís en cada vuelo entre Marruecos y España y arrojaban la droga en puntos de difícil acceso sin necesidad de aterrizar. Se estima que se realizaron unos 100 vuelos y se introdujeron unos 1.000 kilos de esta droga de hachís durante ese periodo investigado. En la operación, la Policía Nacional ha intervenido 3 drones, uno de ellos en construcción, junto con dispositivos de control remoto, herramientas de reparación, grandes cantidades de efectivo y estupefacientes. Los detenidos han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción 5 de Algeciras, que ha decretado prisión para 7 de ellos. Pues en fin, a ver si algún día sabemos cómo llegaron aquí los drones con más detalle, no solo que vinieron por carretera, sino por qué están aquí. Y nos vamos a Hispanoamérica y nos detenemos en primer lugar en Chile, donde finalmente José Antonio Kast ha sido designado por el Partido Republicano como su candidato para las elecciones presidenciales. No va a haber elecciones primarias. Esto, en fin, ¿qué quieren que les digamos? Se puede decir que Kast es el mejor candidato, pero sinceramente no vemos ninguna razón, pero ni la más mínima, para que no haya elecciones primarias. Y por otro lado, algunos de los argumentos que se han dado para que no haya primarias y Kast sea sí o sí el candidato del Partido Republicano, pues hombre, son curiosas, ¿no? Por ejemplo, decir que Kast está inspirado por la política de seguridad de países como El Salvador, Italia y Hungría. Podría haber añadido un cuarto, un quinto y un sexto país, porque las políticas de seguridad de estos países no son las mismas. La política de El Salvador es una política que ha dado muy buen resultado y que es durísima, no tiene paralelo en Italia ni en Hungría, y incluso en Italia pues hay una política de supuesto control de la inmigración ilegal que luego se ha quedado en nada, porque la señora Meloni ha dejado entrar a centenares de miles de inmigrantes ilegales. Entonces, claro, mezclar a los tres puede sonar como muy bien, pero claro, nos quedamos a ver qué va a terminar sucediendo aquí. ¿Es tan buen candidato Kast? Personalmente, quien se dirige a ustedes considera que no hubiera estado nada mal el que se sometiera a un proceso de primarias y nos enteráramos de algo más, porque claro, esto de la política de seguridad es bastante discutible, ¿eh? No resiste contrastarlo con la realidad. Vamos a mirar a Iberoamérica, porque el Partido Republicano de Chile ha confirmado este jueves a última hora que no realizará elecciones primarias para elegir a su candidato presidencial, designando nuevamente a su líder José Antonio Kast como su aspirante para los comicios del próximo año. Kast ya compitió en las elecciones de 2021 y llegó a la segunda vuelta contra Gabriel Boric, para ser la cara visible del partido en su búsqueda por la presidencia. Arturo Esquela, presidente de la formación, explicaba que Kast es para ellos la figura idónea para enfrentar los desafíos más urgentes del país, especialmente la crisis de seguridad derivada del narcotráfico y el crimen organizado. Esquela destacó específicamente la amenaza que representa la macrobanda criminal autodenominada el Tren de Aragua, cuestionando la capacidad de los actuales líderes para abordar este problema. Quienes no pudieron enfrentarse ni siquiera a las barricadas, ¿serán capaces de enfrentar al Tren de Aragua? Por supuesto que no, decía cuando daba a conocer la decisión del partido. Es que él aseguraba también que Kast tiene el carácter necesario para implementar las medidas que el país necesita en seguridad pública, respaldado por las encuestas y tomando como referencia políticas aplicadas en países como El Salvador, Italia
y Hungría. Decía, para esto se necesita coraje y determinación y José Antonio Cast los tiene. Además, afirmaba que con Cast como presidente Chile podrá recuperar la seguridad y la paz que, según él, el país perdió hace décadas. Hasta que se produjo el anuncio del presidente del partido, se había especulado con unas primarias entre Cast y la alcaldesa saliente de Providencia contra Evelyn Matei. La misma mañana del jueves, durante una entrevista con Radio Duna, le preguntaban al ya candidato definitivo: ¿qué posibilidades tienes con las cifras, datos, contexto, como quieras llamarlo, de hoy, de que le puedas ganar a Evelyn Matei? A lo que Cast respondió con seguridad: todas. Bien, ni siquiera tendrá que producirse esa votación, ya que irá directamente en 2025 a primera vuelta contra el actual presidente Gabriel Boric. Bueno, y nos vamos ahora a Venezuela porque María Corina Machado ha sido más señalada todavía de lo que lleva siendo señalada desde hace muchísimos años, porque respalda una ley americana que prohíbe contratos con personas relacionadas con el régimen de Maduro, ley a la que nos referimos hace unos días y ley que vamos a ver en lo que queda, porque claro, no vemos sinceramente a la Chevron dejando de comerciar con el régimen de Maduro. No lo hizo ni siquiera en la época de Trump, en el primer mandato, no vemos cómo lo haría en el segundo mandato. O sea, es una de esas cosas que no sabes lo que hay. ¿Qué es exactamente lo que denuncia María Corina Machado? Bueno, pues que ha habido 2 patrullas de encapuchados que en varias ocasiones han pasado al lado de la casa de su madre en Caracas en lo que sería un intento de intimidación. Esta sería la historia. ¿Qué hay de verdad en esto? Bueno, vamos a ver. En esto hay elementos que suenan extraordinariamente auténticos. Es decir, ha habido varias veces 2 patrullas de funcionarios encapuchados que han dado vueltas en torno a la casa de la madre de María Corina Machado. Lo más seguro es que sí. Es que sí. Esto encaja mucho con la forma de actuar el régimen y sí, es muy posible que eso sea verdad. Segundo, eso tiene que ver con el respaldo que María Corina Machado ha dado a la reciente ley americana que prohíbe firmar contratos con personas del régimen de Maduro. Quizá sí, quizá no. Esto ya no está tan claro. Porque esta gente, para amenazar a María Corina Machado directamente o por persona interpuesta, en este caso su madre, no necesita ningún tipo de ocasión especial. Puede ser que sí y puede ser que no. Es más, hasta puede ser que María Corina lo esté utilizando en el sentido de conseguir un apoyo más cálido que el apoyo que tiene de las instituciones de Estados Unidos. Y en ese sentido, bueno, pues aquí María Corina existe al menos la posibilidad de que haya adornado el relato. Ahora, ¿que han aparecido automóviles intimidantes? 99% que es verdad. ¿Que esto es habitual en el chavismo? 99% que es verdad. ¿Que esto tiene que ver con esa ley en concreto? Pues puede ser que sí o puede ser que no. Y en cualquiera de los casos, el apoyo que supuestamente tendría que tener el presidente electo, hombre, no se puede hacer depender de este tipo de circunstancias, aunque estas circunstancias te permitan salir en los medios, que no se muera la historia, que la gente la siga recordando. En Venezuela, más acoso a la oposición y a su familia. La líder opositora venezolana, María Corina Machado, ha respondido en las últimas horas a la acusación de traición a la patria que las autoridades chavistas lanzaron contra ella la semana pasada, tras expresar su apoyo a la ley estadounidense que prohíbe contratos con personas relacionadas con el régimen de Nicolás Maduro. Tras sus declaraciones, 2 patrullas del Servicio Bolivariano de Inteligencia, el SEBIN, con funcionarios encapuchados a bordo, rodearon la casa de su madre en Caracas
Caracas, apareciendo y desapareciendo varias veces. Hoy, jueves 28 de noviembre, 2 patrullas del SEBIN se han estacionado en 2 ocasiones frente a la casa de la madre de María Corina Machado, con las sirenas encendidas y funcionarios encapuchados rondando el acceso, publicaba en X con Venezuela, el equipo político de María Corina Machado. María Corina también hacía declaraciones en la misma red social que nos acusan de traición a la patria el día que nos quedamos con los brazos cruzados cuando creamos que no hay nada más por lo que luchar. Ahí sí, acúsennos de traicionar a la patria cuando nos resignemos a ver cómo la injusticia aplasta a quienes sueñan, cuando dejemos de creer que este país será libre. Condénennos por traicionar a la patria cuando dejemos de sentir el mismo dolor, la misma rabia y sobre todo el mismo amor por esta tierra que nos vio nacer, publicaba María Corina en X. Ese era el comunicado íntegro. En un vídeo, Machado también se dirigía directamente al dictador Nicolás Maduro, asegurando que la oposición no le va a dar el gusto de resignarse, porque hacerlo sí sería efectivamente traicionar a la patria. La vamos a defender hasta el final, decía también en ese vídeo. Estas son las primeras declaraciones públicas de la opositora desde que la Fiscalía de Venezuela anunciara el pasado viernes que habría otra investigación contra ella, otra investigación en contra de Machado. En las últimas horas, la oposición mayoritaria también ha denunciado el asedio en las afueras de la residencia de la Embajada de Argentina en Caracas, que ahora está custodiada por Brasil, y donde se encuentran refugiados 6 opositores antichavistas desde este mes de marzo. Bueno, y nos vamos a la información internacional y nos detenemos en Irlanda, que va a tener sus elecciones parlamentarias en estas horas y donde casi 4 millones de irlandeses van a elegir a los 174 miembros del Dáil, es decir, del Parlamento irlandés. Está la cosa complicadilla, y está la cosa complicadilla porque el gobierno que sale está formado por 2 partidos de derecha, de centro-derecha, si ustedes quieren, que formaron coalición para gobernar en Irlanda. Uno de ellos, además, un partido de rancio abolengo relacionado con Edmond de Valera, que es uno de los padres del moderno Estado irlandés y que de alguna manera siempre compitió con un Sinn Féin al que él había pertenecido inicialmente, de Valera, pero del cual se despegó en un momento determinado para acabar constituyendo un partido que fundamentalmente era un partido clerical que amparó muchísimos abusos de la Iglesia Católica en Irlanda después de la independencia. El Sinn Féin es un partido nacionalista irlandés que deriva del antiguo IRA, de hecho era la rama, si ustedes quieren, política de los nacionalistas irlandeses que consiguen la independencia, pero que precisamente por oposición a De Valera se fueron desplazando cada vez más hacia la izquierda. Y entonces la realidad es que es un partido de izquierda, no vamos a decir moderada, es un partido de izquierda clásica que lógicamente se opone a la derecha y que es un partido al mismo tiempo de corte nacionalista. ¿Por qué se llega a estas elecciones y por qué nos encontramos con un panorama tan tremendamente fragmentado? Pues fundamentalmente por la inmigración ilegal en Irlanda. Cuando tú te encuentras un país como Irlanda, que históricamente ha sido un país de emigración, nunca de inmigración, porque ¿quién sí va a ir a vivir a Irlanda? O sea, las cosas como son. Era un país bastante poco desarrollado. Incluso ahora mismo Irlanda, aunque las cifras macroeconómicas son buenas, sin embargo, tiene una población juvenil que está deseando marcharse del país porque dice que no ve futuro en el país. Y no pocos de ellos pues se encaminan hacia el lugar de migración irlandesa privilegiado a lo largo de los siglos, que es Estados Unidos. Pues en medio de esa situación en la cual, bueno, la macroeconomía irá bien, pero luego la microeconomía no va tan bien y el empleo no va tan bien y a los jóvenes no les va tan bien, no dejan de llegar inmigrantes ilegales y en barriadas históricas, tradicionales, de toda la vida irlandesas, resulta que de pronto el nombre más común entre los recién nacidos pues es, por ejemplo, Muhammad.
lo cual ya se pueden ustedes imaginar del malestar que ha ido creando en Irlanda. Y claro, aquí resulta que hay una situación muy complicada porque la derecha sigue fundamentalmente la política de la agenda globalista y deja que entre esta gente en Irlanda. Y el Sinn Féin, pues se da la circunstancia que tampoco se puede oponer mucho, porque con eso de que es de izquierdas y está más o menos en la misma historia, pues la oposición es pequeña. Y claro, lo que pueda pasar en estas situaciones, en estas elecciones, es algo absolutamente impensable. No sabemos qué va a suceder. Pero desde luego, de lo que pueden estar ustedes seguros es de que va a haber un voto contra la inmigración ilegal. La gente que viene de Oriente Medio, la gente que viene de África y los ucranianos. Porque en un país pequeño como Irlanda llegaron 100.000 ucranianos, de los cuales pues sí, había mujeres y niños, pero también hay multitud de ucranianos que no estaban dispuestos a ir al frente. Lo cual no ha creado un sentimiento de simpatía hacia los ucranianos en Irlanda, porque se les nota todavía más que en España, aunque haya alguno menos, pero se les nota mucho más. Y miramos al resto del mundo, volvemos a Europa porque 3,8 millones de irlandeses están llamados a las urnas este viernes para elegir a 174 legisladores para el Dáil, la Cámara Baja del Parlamento. Los colegios de votación cerrarán a las 10 de la noche, por lo que ya comentaremos los resultados el próximo lunes. Todavía no conocemos cómo van las cosas, pero no hay un panorama claro, eso sí lo sabemos, porque hay 5 bloques que llegan a los comicios muy empatados según las encuestas. El gobierno saliente ha estado liderado por Fine Gael y Fianna Fáil, partidos de centro-derecha ambos, que han dominado la política irlandesa durante un siglo, pese a que son históricos rivales, con raíces en bandos opuestos de la guerra civil de los años 20. Desde las elecciones precisamente de 2020 forman una coalición para alternarse en el cargo de Taoiseach, primer ministro. Michel Martin, de Fianna Fáil, ocupó el puesto la primera mitad del mandato, seguido por Leo Varadkar, de Fine Gael, y luego lo hizo Simon Harris tras la renuncia de Varadkar en marzo de 2023. El partido opositor Sinn Féin, que encabezó el voto popular en 2020, se quedó fuera del gobierno porque Fine Gael y Fianna Fáil rechazaron integrarlos en la coalición a pesar de su buen resultado, aludiendo a su pasado vinculado con el llamado Ejército Republicano Irlandés, el IRA, y por sus políticas de izquierda. Ahora el Sinn Féin intenta consolidar su avance, aunque se enfrenta a críticas de sus propios votantes de clase trabajadora por su postura favorable a la inmigración. El sistema electoral proporcional de Irlanda permite que partidos pequeños e independientes puedan obtener representación, lo que añade complejidad al panorama político que se abre en el país a partir de hoy. En esta ocasión se espera que candidatos independientes, incluidos algunos activistas locales, puedan conseguir escaños. Temas como el coste de vida, la crisis de vivienda han dominado la campaña, todo agravado por una crisis de vivienda similar a la que vive España y también la llegada de más de 100.000 refugiados ucranianos, así como de miles de inmigrantes ilegales de Oriente Medio y África. Esto ha generado tensiones y protestas en los últimos meses, aunque no hay nadie que pueda cristalizar estas protestas porque Irlanda carece de un partido conservador fuerte. Las encuestas muestran, como decimos, ese panorama fragmentado con Fine Gael, Fianna Fáil y Sinn Féin, partidos pequeños e independientes compartiendo el apoyo electoral en proporciones similares. Lo más probable es que estas elecciones arrojen como resultado otra coalición liderada por los mismos partidos que en los últimos 4 años, por Fine Gael y Fianna Fáil, posiblemente con el apoyo de partidos menores o independientes. Se lo contaremos el lunes con todo detalle. Y concluimos nuestro segmento de internacional con una referencia al gobierno de Donald Trump, porque Donald Trump sigue teniendo, estamos en este sentido, parece que de momento aquí va a mantener sus promesas electorales, tiene la intención de acabar de una vez por todas con la guerra de Ucrania, ha creado un puesto especial de enviado presidencial para Rusia y Ucrania y al que ha encargado de esto es un general retirado que se llama Keith Kellogg, que en su día fue jefe de gabinete del Consejo de Seguridad Nacional. Bueno, Trump
se ha dedicado a elogiarlo por su carrera militar y empresarial, pero esto lo hace siempre Donald Trump y nunca sabes cuándo se está haciendo bien y qué es lo que pasa. Y lo cierto es que esto acaba de llegar en un momento en que la inteligencia británica no para de dar pasos para ver si vamos a una guerra mundial, lo cual indica hasta qué punto hay gente que vive en su torre de marfil y les importa verdaderamente una higa lo que pase con la gente de a pie. Esta es la realidad. Quien ahora se dirige a ustedes puede decirles con auténtica sinceridad que él está convencido de que si estalla una guerra nuclear, lo más seguro es que muera en el primer ataque. Ahora mismo, un servidor de ustedes se encuentra en Washington, en una zona donde está rodeado de militares y de agentes de inteligencia, y en ese sentido, pues no les voy a decir quiénes son los vecinos, pero vamos, es gente con puestos relevantes dentro del ejército o ya retirados de puestos relevantes, y en el caso de los espías, pues no les puedo revelar su identidad porque además, lógicamente, no tengo certeza de que sean espías, a lo mejor son quienes dicen que son, pero en el caso de los militares no lo oculta. Y esto está muy cerca de Washington. Si finalmente hay un ataque ruso, ya se pueden ir ustedes buscando otro programa que no sé si se titulará La voz de Lorenzo Ramírez o algo de ese tipo, suponiendo que a él no le pille el bombardeo en otro lugar, porque evidentemente cuenta con que va a desaparecer del mapa en esa situación. Seguramente es que ni se va a enterar. O sea, va a llegar el pepinazo y ya a continuación estará saludando a Jesús, que seguramente habrá salido a recibirle en el otro mundo. O sea, esta es la situación. Jugar con esto es bochornoso. Y lo que están haciendo los británicos es suicida. ¿Por qué los rusos pueden hacer desaparecer a los británicos en el primer bombardeo todo lo que son las islas británicas en minutos? Por efecto de un tsunami. De manera que si en el caso de los británicos piensan que les va a dar tiempo a llegar al refugio, que ahí les frían un paraguas a la mayoría de los británicos, pues hombre, si están en alguna isla paradisiaca del Caribe, están en las Bahamas o algo así, les pillan las Bahamas y los rusos no bombardean las Bahamas, estupendo. Pero, desde luego, para otros esto es algo que pinta muy mal. Y asusta la irresponsabilidad, la falta de preocupación por sus compatriotas y el deseo de quedar bien con los amos que uno ve en la inmensa mayoría de los políticos occidentales. Es algo verdaderamente inquietante. Y para terminar, hablamos de que cada vez está más claro que Donald Trump quiere acabar con la guerra de Ucrania en cuanto vuelva a la Casa Blanca. El presidente electo ha creado para su nueva administración un nuevo puesto con este único fin, con este único objetivo. Lo ha denominado enviado especial presidencial para Rusia y Ucrania y va a depender directamente de él. La persona encargada para esta misión es Kate Kellogg, un hombre de su total confianza, ex jefe de gabinete del Consejo de Seguridad Nacional y alto mando militar retirado. El objetivo de Kellogg será claro, terminar con la guerra de inmediato. Lo de inmediato es un entrecomillado del propio Trump, que cuando asuma la presidencia el 20 de enero, pues se enfrentará a un conflicto en Ucrania que llevará casi 3 años en marcha. En un comunicado, Trump alababa a Kellogg, destacando su distinguida carrera militar y empresarial. Este general retirado del ejército de Estados Unidos desempeñó varios papeles en la anterior administración de Trump, de 2017 a 2021, incluyendo asesor del vicepresidente Mike Pence, secretario ejecutivo y jefe de gabinete del Consejo de Seguridad Nacional. Y mientras Estados Unidos intenta rebajar la tensión, Reino Unido la eleva. Ha sido Sir Richard Dearlove, ex jefe de Servicio de Inteligencia Exterior del Reino Unido, quien ha afirmado que Rusia está en guerra real con Europa. Estas declaraciones llegan después de que Vladimir Putin insinuara este jueves la posibilidad de atacar centros operativos del gobierno de Ucrania en Kiev, en la capital del país, utilizando un nuevo misil balístico ruso que se llama Oresink. Eso sí, en respuesta, decía Putin, a nuevos ataques que se pudieran producir, pero la amenaza del presidente ruso
y la escalada en los ataques recientes pues han marcado un punto crítico en el conflicto, mientras que Dearlove advierte que Europa ya no se encuentra en una situación previa a la guerra, sino que está en una guerra total con la Rusia de Putin. Afortunadamente todavía hay líderes europeos, pocos, que no piensan así, como Viktor Orbán, y afortunadamente también dentro de pocas semanas volverá al poder en Estados Unidos Donald Trump, así que veremos si tiene éxito este nuevo cargo nombrado por él y consigue rebajar la tensión y, si Dios quiere, por fin terminar con el conflicto en Ucrania. Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín de noticias de hoy. María, muchas gracias, muy buenas noches y que pases muy buen fin de semana. Procura descansar este fin de semana. Adiós, César, adiós a todos, muy buen fin de semana. Y ustedes no se nos vayan porque vamos, nos queda muchísimo programa. Por ahí se recorta la figura esbelta de la silueta de don Lorenzo Ramírez, que ya va para esa versión breve, abreviada del Despegamos de todos los viernes, donde les va a contar de qué va el gran reseteo. Después tendremos a Cristina Seguí, que nos dará un adelanto de lo que va a ser la mafia feminista de este fin de semana. Y por supuesto, a continuación tendremos a Gustavo Vidal hablándonos del Buscando el Cao de este fin de semana en cesarvidal.tv. Y eso sí, vamos a acabar el programa con una de esas entrevistas especiales, verdaderamente especialísimas, que tenemos todos los viernes para concluir la emisión de la semana. De manera que no se vayan, que regresamos enseguida.